De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Y aquí voy, queridos y queridas radiovidentes, puestos que al escucharme también me están viendo. Voy caminando por el sendero de hojas otoñales rumbo a mi jardín a esta hora de la tarde. Hoy día es un día muy especial en mi jardín y debiera ser también un día muy especial en todos los jardines de los que me están escuchando. Hoy día es el Día Mundial de la Tierra. Hay un filósofo alemán que habló alguna vez del olvido del ser. Voy a ser mucho más concreto. Yo voy a hablar del olvido de la tierra. Y quizás por eso mismo me estoy preparando para hacer un ritual en mi propio jardín, entre mis plantas y mis pájaros. Y traje un poema maravilloso de Gabriela Mistral sobre la tierra. Ella tuvo un vínculo a través de la palabra poética con la tierra quizás como ninguno de nuestros poetas. En realidad yo diría que nuestros poetas hicieron bien la pega. Son de los que han cantado la tierra, cantado la materia, se adelantaron como Neruda cuando en la Oda al Aire decía que no te entuben cuando le habla al aire, que no lo comercializaran, no adelantándose probablemente a alguno de los peligros que estamos enfrentando hoy día en el mundo. Todo lo que escribió Gabriela Mistral sobre el agua, que hoy día resuena tanto en tiempos en que el agua comienza a ser un tema principal, ya casi un tema político, no solamente el tema del cuidado que cada uno podamos tener con ese oro del futuro que es el agua. Y hay un poema muy hermoso que está en un libro, entre comillas, para niños, pero en realidad es mucho más que un poema para niños, que es el libro Ternura, y el poema se llama La Tierra, y ahí Gabriela Mistral le habla a un niño indio. Ella se reconoció mestiza, y a ese niño le va de alguna manera contando lo que pasa cuando él se acuesta sobre la tierra. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra. Y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja, buscando el cielo y no sosiega. Rueda y rueda se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan. Se oyen mugir los animales, se oye el hacha comer la selva, se oyen sonar telares indios, se oyen orillas, se oyen fiestas. Donde el indio lo está llamando, el tambor indio le contesta, y tañe cerca y tañe lejos, como el que huye y el que regresa. Todo lo toma, todo lo carga, el lomo santo de la tierra, lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena. Y lleva vivos y lleva muertos el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo. Pecho a pecho ponte con ella, y si sujetas los alientos, como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo que me tenía y que me entrega, y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. Gabriela Mistral, La Tierra. Qué sutil y precioso poema de Gabriela Mistral, en que incluso anuncia su muerte y le dice al niño, cuando yo muera, ponte pecho a pecho con la tierra y vas a ver cómo el brazo de la tierra que me tenía y que me entrega hará que la madre rota vuelva a estar entera. Feliz Día Mundial de la Tierra. Hoy día voy a abrazar a mis plantas, a mis árboles, y voy a hacer un rito personal, solitario en mi jardín, para conmemorar el Día Mundial de la Tierra. Bueno, todo parece estar normal en mi jardín. La verja está abierta, significa que alguien entró, pero no hay problema, aquí no hay cámaras de televisión, ni alambres ni cercos eléctricos. Esto está abierto y cuando alguien llegó, significa que vamos a tener buena conversación en el jardín. De hecho, me salió a buscar mi zorzal. Feliz Día de la Tierra, querido zorzal. Aquí me voy a poner como San Francisco de Asís, que tenía una relación directa y hablaba del hermano Sol, hermana Luna, hermana Tierra. El espíritu franciscano, en sentido más genuino, tiene mucho que ver con el respeto y el amor a la tierra. Hay alguien en mi jardín, sí, hay alguien sentado cerca de los helechos. No puedo creerlo. A ver, ¿esto es una alucinación? Bueno, a veces tengo alucinaciones en el jardín, puede ser. No puedo creerlo. ¿Estoy viendo bien o...? Ricardo Lagos está en mi jardín, el expresidente de la República. Caramba, esto sí que es impresionante. Y justo hoy día, en el Día de la Tierra.
Don Ricardo, no puedo creerlo, es usted, está aquí en mi jardín. Aquí en tu jardín, claro. ¿Y cómo llegó, Ricardo? Estaba la puerta abierta y Ya. supuse que una que abre el jardín es porque no le tiene miedo a que entre. No, pero por supuesto, va a ser usted es tremendamente bienvenido, pero qué gustazo tenerlo Me acá alegro justo hoy mucho. día, además. Bueno, me alegro de ser bienvenido. Pero- No siempre ahora los que hemos tenido cargos somos muy bienvenidos, de manera que hay que tener cierta humildad. Ay, bueno, sí, de acuerdo, pero usted yo creo que tiene mucha gente que lo recibiría feliz para conversar con usted por lo menos una tarde y le haría bastante bien a varios, incluso que toman decisiones políticas importantes. Tener una buena conversación con usted es un lujo, poder estar con usted aquí en el jardín, Ricardo. Bueno, muy contento de llegar acá a este jardín, encontrar las puertas abiertas y haber alcanzado a escuchar Ah, claro, venía leyendo en voz alta un poema yo, sí. en lo del poema. Mm, Y ese poema de la Mistral, mm. que está como tú recordabas en un libro dirigido a los niños, y le habla a ese niño indio. Ella, que se reconocía también mestiza con mucho orgullo, ¿verdad? Y uno la imagina entonces allá, por donde nació, Claro, en el Valle del Elqui, ¿no? en el Valle del Elqui, por cierto, más hacia la cordillera, más allá de Vicuña, pero en donde siempre se sintió y quería volver a su origen. Claro. Ella practicó lo que decía en tu poema, Mm. porque ella volvió a su tierra, allí donde nació, Volvió ahí, y efectivamente. volvió ahí. Ahí están sus restos. Ahí están sus restos. Y entonces, claro, cuando él habla sobre la tierra, habla todo lo que da y por qué hay que cuidarla. Porque de esa tierra depende que nosotros podamos seguir viviendo. Y ahí la pregunta que nos hacemos hoy día, en el Día Mundial de la Tierra, que es un día de gratitud a este milagro que es la Tierra, porque somos, los científicos lo han dicho, esto hasta el momento esto es un milagro, o sea, somos los únicos, puede que haya otras vidas, pero no sabemos, todavía es incierto, hay probabilidades, pero somos los únicos del planeta que reunió todas las condiciones para que hubiera vida. Pero a veces uno se pone pesimista, a veces uno se despierta optimista y otras veces pesimista, no sé en qué postura está usted, pero da la impresión, y uno ha escuchado a algunos científicos, que esto ya no tendría vuelta atrás, y que este cambio climático y que esta destrucción y el tema de los glaciares, etcétera, ya es poco lo que se puede hacer. ¿Cuál es su mirada, Ricardo? Mi mirada es de un optimismo preocupante. Ya. Preocupante porque tenemos muchas tareas que hacer, pero si lo hacemos bien, entonces podemos decir, no es que el planeta esté en peligro. El planeta Tierra ha existido hace más de 5.000 millones de años. Eso es cierto, y ha ¿Verdad? superado catástrofes, cataclismos Con gigantescos todo geológicos. tipo de situaciones sí, geológicamente hablando. sí. Los dinosaurios, todo lo que conocemos, las distintas glaciaciones. Pero el ser humano como lo concebimos lleva solo 70.000 años. Por Dios, 70.000. Y estamos hablando de 5.000 millones. Bueno, entonces, y ese ser humano que lleva apenas 70.000, corre el riesgo, si no lo cuidamos, la planeta, que esto que tú dices también es un conjunto de factores increíbles en que milésimas de desequilibrio nos pueden hacer un lugar insoportable para el ser humano. ¿Cuándo comenzó su pasión y su preocupación por el tema de la tierra, la defensa de la tierra y del cambio, fundamentalmente el cambio climático? ¿Cuándo tuvo ahí, como no sé, tuvo como una suerte de epifanía? ¿Fue una conversación? ¿Fue alguna información? ¿Cómo comenzó? A usted lo han llamado Capitán Planeta, etcétera, Sí. ¿no? Comenzó estando en La Moneda y me informan que las ovejas del sur están con un problema. Y ese problema tenía que ver con que se estaba ampliando el agujero en la capa de ozono y tenían dificultades visuales. Ujú. Entonces usted, presidente, se cree muy importante, poderoso, ¿y cómo se arregla esto? Y descubro que, claro, que lo que ha ocurrido con la capa de ozono es producto de la actividad humana y básicamente lo que está ocurriendo, los responsables son los que viven en el hemisferio norte,
que es el mundo más desarrollado, Estados Unidos, Europa, Canadá, etcétera. Y lo que están emitiendo básicamente de los elementos refrigerantes quedan en la capa de ozono y la abren. Entonces la pregunta es, ¿y con quién hablo para resolver esto? ¿Y qué interlocutor? ¿De qué año estamos hablando? ¿Había interlocutor posible? ¿Había para hablar de eso en ese momento? Bueno, lo que había era que había habido una reunión de 13 países en Canadá. Y esos 13 decidieron tomar medidas el año 89. Y en ese tratado dijeron, el que quiera entrar, que entre. Pero entonces recuerdo que en una ocasión le dije al presidente Bush, tengo este problema en el sur. Y ocurre que, de acuerdo a las estadísticas, ustedes son muy responsables por la cantidad de elementos que están emitiendo y que me agrandan la capa de ozono. Y usted le hablaba así, diciéndole eso directamente. ¿Y cómo reaccionar el presidente de escuchar un país más pequeño del extremo sur de Chile, el presidente de Estados Unidos, usted le estaba diciendo? Bueno, pero le estoy diciendo una verdad. ¿Ya? Entonces le digo, ayúdame. Ya. Ayúdame. Porque lo que yo puedo hacer es mínimo. Y por supuesto se tomaron las medidas, todas las historias. Entonces ahí uno empieza a entender que hay temas como este que no son de ningún país, por importante que sea, que solo lo va a resolver, sino que requiere un concierto de todos los seres humanos que están representados por gobiernos, en definitiva. En eso consiste la política. De alguna manera... Y de ahí saltamos después de repente al tema más amplio, porque esto que estoy hablando era mínimo. Era la punta del iceberg. Era la punta del iceberg de un problema que había y que afortunadamente se hizo inteligentemente. En vez de citar a todos los países del mundo, citaron a los principales emisores. A Canadá se pusieron de acuerdo y dijeron ya. Y el que vea, y los países lo empezamos a firmar, claro. Pero después, cuando usted empieza a darse cuenta de los otros efectos que está teniendo lugar en la Tierra, el ser humano, entonces empieza a tomar conciencia de lo que es el cambio climático. Ahora, usted dijo que era, ¿cómo dijo? ¿Moderadamente optimista, algo así? Optimista pero preocupado. Optimista pero preocupado. ¿En qué sentido es optimista? ¿Y cuáles son las preocupaciones más urgentes en el este optimismo es que tenemos claro el problema, tenemos claro las causales, tenemos claro que frente a esto debemos, uno, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, luego lo explico si tú quieres. Dos, no obstante lo que hagamos, hay hechos que están ocurriendo y hay que adaptarse a esos nuevos hechos. ¿Cuáles son esos nuevos hechos, por ejemplo? Que estamos llegando al límite. Y entonces, claro, vemos los tornados, vemos la sequía en determinados lugares y en otros lugares vemos grandes inundaciones que no tienen explicación. Entonces, la tierra se está desacomodando. Cuando uno ve, para decir algo cercano, ¿verdad?, que lo que caía de lluvia en La Serena en los primeros 25 años del siglo XX y lo que cae en La Serena en los últimos 25 años del siglo XX y en los últimos cae casi un 30% menos que lo que caía al comienzo. Entonces eso no es casualidad, no estoy comparando un año con otro, estoy comparando 25 con 25. Y claro, entonces uno ve cómo va caminando el desierto hacia el sur. El desierto avanza. El desierto avanza. Eso lo dijo Nietzsche en el año 1888 como una metáfora del nihilismo, pero sí, esto es literal ahora, ya esto no es una literal. Metáfora. Entonces, perdona, yo tengo un campo chiquitito, unas plantas, 2, 3. En Caleu, ¿no? En Caleu. Y me gustó porque en Caleu vi que ahí había una pequeña quebradita, por no decir una sequía, Sí. pero que pasaba por el medio, había muchos peumos, muchos canelos, muchos quillayes preciosos. Lo bauticé como carretera austral. Yeah. Y bueno, mis nietos, ahora grandes ya, vamos al río, decían. Y el río era una agüita que corría. Y había un puente. Y con esa agüita que corría hasta diciembre y a veces en enero.
En febrero tal vez se secaba, en marzo volvía. Ahora, hace 8 años, que ya no corre el agua. Bueno, hay quienes afirman que la mayoría de nuestros ríos están agonizando y están muriendo. Bueno, y eso que nuestros ríos, como alguien dijo, no son ríos, son torrentes. Sí, son torrentes, claro. Bueno, porque la diferencia que hay entre lo que recorre el río, la parte alta de la cordillera y el Pacífico es muy breve, entonces Ahora, más que un río tranquilo, es un torrente que baja. Ahora, este diagnóstico que usted hace es un diagnóstico dramático, lo han hecho varios líderes mundiales, por ejemplo, Al Gore fue uno de los primeros que salió a hacer toda una difusión y divulgación, y creo que tuvo un valor lo que hizo Al Gore, después podemos conversar de eso. Sin embargo, uno pareciera... Le dieron el Nobel por eso. Claro, uno de repente empieza a pensar que nuestra clase política hoy está en un estado un poco de inconsciencia, o sea, parece un tema tan dramático, tan urgente, y que requiere, me imagino, una nueva manera de hacer política, una nueva manera de mirar el desarrollo, o sea, un cambio paradigmático profundo, y no pareciéramos ir en esa dirección, y pareciera que las cosas se hacen más bien como frases para el mármol, o algunas ideas hechas, pero ¿cómo lo ve usted eso? O sea, como que la política no está dando el ancho a este cambio. Lo que veo es ya la preocupación. Uno, ¿cuándo comienza el cambio climático? Cuando los gases de efecto invernadero, ¿por qué se llaman de efecto invernadero? Porque son gases que suben de la Tierra, producto de lo que nosotros hacemos, el género humano, y se van a la estratosfera. Y se quedan en la estratosfera durante 110 a 120 años. Imagínense, es impresionante, ¿sí? O sea, lo que usted está emitiendo hoy va a estar allá los próximos 110, 120. Lo van a tener los nietos sobre su cabeza. Y a la inversa, claro, permanece en ese tiempo. Por lo tanto, lo que hoy emitimos se va a compensar algo porque deja de considerarse la emisión que se extingue que nuestros abuelos emitieron hace 110 o 120 años atrás. Y no necesito decir, ¿verdad?, que lo que nuestros abuelos emitían, Chile, éramos 1 millón de chilenos. Ahora somos 17. Y lo que emitían era... habían carritos de sangre todavía, que el tranvía lo tiraba el caballo, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso ya no existe. Y en consecuencia todo lo que vamos haciendo implica. ¿Y esto comienza cuándo? Con la revolución industrial. Ahí comienza el cambio climático. Ahí comienza el cambio. Ahora, porque la revolución es un tremendo avance, ¿verdad? Claro. Surge la energía, usted descubre el carbón, que le permite producir vapor, y la máquina a vapor produce una revolución tecnológica como pocas veces en la Tierra. Después, claro, el carbón usted lo reemplaza por el gas o por el petróleo. Es decir, lo que llaman los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque son de la época de los fósiles. Ahora, si ahí esa revolución industrial fue el comienzo de este proceso que hemos llamado cambio climático, ahora no necesitamos una segunda revolución, una revolución que de alguna manera nos lleve a otro modelo de desarrollo, a otra manera, incluso a otra política, no sé. Para revertir esto y para iniciar la nueva época, ¿cuál sería esa revolución? Bueno, esa es una revolución cultural muy profunda. Usted la empieza a ver ya, se nota, por eso hay optimismo. Los jóvenes de hoy están mucho más conscientes de esto que lo que fuimos nosotros. Puedo hablar por mi generación a los 81 años, ¿verdad? Que todo lo tomábamos por dado. Esta observación me la hizo una profesora cuando fui ministro de Educación. Fui a una sala de clase, estaban los niños pintando un paisaje. Entonces le digo a la profesora, pero ahora no pintan el sol saliendo detrás de la cordillera. Y me dijo, ministro, ¿pero usted no ve la cordillera? Porque acá mis niños no la ven. Claro, en Santiago, los niños en Santiago ya no ven la cordillera. Claro. El smog. El smog, claro. No digo que esos sean los gases de efecto invernadero, pero parte de los gases de efecto invernadero impiden ver la cordillera. Entonces, toda la conversación que hay es ¿cuánto más resiste la Tierra respecto de la Tierra en 1750 o 1800? Entonces, cuando usted dice, no podemos incrementar, ¿por qué la temperatura de la Tierra aumenta?
Porque estos gases que permanecen en la atmósfera significa que llega el sol, se va de vuelta y lo atrapa la atmósfera. Y por eso se llama de un efecto invernadero. Es como si usted corre un gran plástico en un invernadero para que la planta crezca y crezca porque necesita más calor. Entonces, ¿qué hacemos? Si ahora lo que hacemos es sacar los fósiles y utilizarlos, quemarlos, literalmente quemarlos, ¿verdad? Y bueno, cuando usted hace eso, genera el efecto. Ahora, hay otros que lo anulan, que es ¿quién absorbe CO2, anhidrido carbónico? Los árboles. Los árboles. O sea, que aquí en el jardín, sí, porque hemos aquí reforestado en este jardín, tenemos claro, vemos este lecho, sí, pero este lecho es porque hay un árbol más amplio arriba, ¿verdad? Y en la quebradita que yo le digo de Caleu, había lechos. ahora ya no hay. Para mantenerlos tengo que poner riego artificial. Pero eso ya lo vamos a ver después. Estoy con Ricardo Lagos, aquí en el jardín. Estamos celebrando el Día Mundial de la Tierra. Usted habla de una revolución cultural. Sin embargo, esa revolución cultural pareciera que se da en algunos grupos, en alguna élite. Es verdad, las nuevas generaciones, se habla mucho de esto en los colegios. Pero a nivel de los que toman las decisiones, uno ve, por ejemplo, un presidente de la nación más importante del mundo, la que emite más contaminación, que es Estados Unidos, retirándose de los acuerdos mundiales. Esa es una señal negativa, muy negativa diría yo, y muy desesperanzadora. ¿Cómo lo ve hoy usted y cómo lo evalúa? Tiene usted razón. Es de las cosas más negativas que han ocurrido. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que emite hoy Estados Unidos, pero si medimos con cuánto responde Estados Unidos con lo que hay en la atmósfera, pues bien, lo que está en la atmósfera acumulada, responsabilidad de la emisión de Estados Unidos en los últimos 110, 120 años, es casi un 30%. Solo Estados Unidos. Es cierto, hoy China ya está emitiendo más que Estados Unidos porque tiene un producto más grande que el de Estados Unidos. Pero la responsabilidad histórica alcanza un 4 o 5%, la de China. No estoy exculpando a China, no. Lo que estoy simplemente diciendo, esta es la responsabilidad histórica. Y la dificultad de la negociación internacional, es un poco aburrido llegar a eso, es que, bueno, usted llegaba a algunos países como representante del secretario general a decirle qué van a hacer ustedes, y algunos países importantes me decían, señor, perdóneme, que nadie me venga a decir si puedo o no puedo emitir. Mientras haya emitido menos que lo que tiene Estados Unidos, tengo derecho a seguir emitiendo. Yo le decía, momentito, perdón, no estoy justificando a Estados Unidos, pero hoy día usted sabe que si pone estas ampolletas LED, son mucho más eficientes desde el punto de vista que da mucha más luz, pero a diferencia de las anteriores, la ampolleta antigua que conocimos, primero, cuando usted le iba a atornillar se quemaba, porque producía calor. Esa ampolleta producía 95% de calor y solo 5% de luz. O sea, ineficiente. Hoy, en cambio, el LED es eficiente. Ahora, todas estas medidas, el cambio de ampolleta, etcétera, uno las va sumando y uno dice sí, pero es tan grande, por decir así, el hoyo negro, para usar una metáfora astronómica, de este cambio climático, que pareciera que son casi como gestos testimoniales y que las grandes decisiones, los grandes cambios tienen que ser mucho más radicales. Y probablemente ahora hay una líder mundial que es una niña que le ha hablado, no sé si usted ha visto esa niña. Le ha hablado a los líderes mundiales que están pidiendo, gente joven justamente, está pidiendo medidas más radicales, una visión. A ver, ¿qué piensa usted? Por eso yo quisiera decir aquí, con mucha responsabilidad, estamos llegando al punto de quiebre. Porque las dos noticias malas después del Acuerdo de París, que estableció que cada país se iba a comprometer a cumplir con lo que fueran sus declaraciones voluntarias para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto se hizo a partir de un entendimiento de Xi
y Obama, o sea, el presidente chino y el presidente de Estados Unidos, los más grandes emisores. ¿Y qué es lo que se dijo allí? Vamos a hacer esto y nos vamos a volver a reunir el 2020. Cuando se hizo el arqueo, el balance de los compromisos de todos los países, nos dimos cuenta que era insuficiente. Y por eso entonces el 2020 hay que volver a hacer un nuevo balance. Pero ahí va a haber que presionar a Estados Unidos, me imagino que bueno, aquí ahí viene el tema. ¿Y cómo se presiona a Estados Unidos? Imaginémonos que Trump sea reelegido, que puede estar dentro de las probabilidades, y no va a cambiar su postura frente al cambio climático, porque dice que es una invención de los chinos. ¿Cómo el resto de los países que están conscientes? ¿Cuáles son los países que están más conscientes? ¿Los países europeos, me imagino? Los europeos. ¿Ya? Los chinos lo han tomado con mucha seriedad a partir de lo que son los temas propios de China. Cuando entran a hacer las tres gargantas y los grandes embalses de agua que han hecho, y también lo que han visto en sus propias ciudades, y en consecuencia han visto las consecuencias de esto. Y por lo tanto, no digo que estén haciendo las cosas como hay que hacerlas, cada país es soberano para tomar sus decisiones, pero ellos, estuvimos la semana pasada con un grupo de colegas míos en China, pregunté por esto y me dijeron, vamos a cumplir todos nuestros compromisos. Y mi pregunta fue, ¿y pueden mejorarlos un poquito? Porque tal como está, no llegamos. ¿Y por qué no llegamos? Porque respecto de la temperatura de la Tierra que tenía al comienzo de la Revolución Industrial, el cálculo era que podíamos exceder de esa temperatura y aumentarla a 2 grados en promedio. Cuando usted dice 2 grados en promedio, es porque en los polos, cuando aumentan 2 grados en promedio, en los polos están aumentando 6. Y esto es muy grave, porque si aumenta en los polos más, se derrite el hielo. Y el hielo juega un rol, la nieve juega un rol muy importante, es blanca. Entonces, cuando llega un rayo de sol, se devuelve inmediatamente porque es blanca. Uy, qué dramático. Pero cuando se achicó y ahora lo que antes era nieve es un océano azul, entra al océano. Y al entrar al océano, calienta el agua. Y es un círculo vicioso. Mientras más entra el sol al agua, más la calienta y más rápido se derrite. El Ártico es solo nieve. O sea, el polo ártico es polo nieve. Y todos ya los barcos pueden caminar. Este año que pasó, por primera vez, hubo un barco grande, de estos post-Panamax, cargado de contenedores, que pudo cruzar sin necesidad de tener un rompehielos adelante. Nosotros somos un país frágil, estamos en el extremo sur del planeta, estamos en la Finisterrae. ¿Es cierto que vamos a ser golpeados fuertemente o más fuertemente incluso que otros países por el cambio climático en Chile? Sí, sin duda. Ahora, voy a pasar un aviso, claro. He visto, depende cómo usted haga los mapas, porque he visto mapas en donde usted puede poner América Latina o América del Sur arriba y Europa abajo. Eso me parece un gesto interesante. Eso lo hicieron el grupo de arquitectos de la Universidad Católica del Paraíso, Godofredo Yomi y Alberto Cruz en su manifiesto a Mereida, dieron vuelta al mapa. Así y me es. parece que es un gesto interesante. Pero voy a pasar un aviso comercial. Cuando encontré ese mapa, lo puse en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Ya? Porque entonces, claro, la forma de mirar el mundo le cambia, ¿no? Sí. Bueno, porque ¿quién está arriba, quién está abajo, quién está... En el universo nadie está ni arriba ni abajo. Pero en el debate mundial, ¿cómo podemos pesar? Ahora, hoy día pareciera que no pesáramos más que un paquete de cabritas. ¿Cuánto podemos pesar? ¿Cómo podemos pesar más? Es una pregunta que le voy a hacer a la vuelta de esta pausa. Ricardo Lagos está en el jardín, me lo encontré sorpresivamente hoy día, justo cuando estamos celebrando el Día Mundial de la Tierra. Hay una frase que dijo Nietzsche a propósito que él decía, el desierto avanza, dijo otra, de repente tenía unos chispazos Nietzsche increíble, dijo, permaneced fieles a la Tierra. Ese es el llamado que hace, criticando un poco una visión, una visión cristiana más antigua que colocaba al centro en el hombre y sobre todo a Dios en el centro, pero la Tierra desaparecía. La Tierra no tenía importancia. Hoy día la Tierra está agarrando un protagonismo impresionante
muy fuerte, y por eso esa frase de Nietzsche, permaneced fieles a la tierra, tiene una resonancia Porque mayor. la tierra es vida. La tierra es viva. Y Es esa vida y tierra, viva. y esa tierra que tenemos aquí depende de delicados equilibrios que no se pueden romper. Y uno de esos equilibrios es que no podemos tener un calentamiento del planeta Tierra más de 2 grados, desde la revolución industrial. ¿Y en cuánto vamos? En 1.3. Oye. Problema, que los que decían ayer 2 grados, los sabios, hay un grupo intergubernamental de 3.000 sabios a lo largo del mundo, cada país tiene que informar, y estos sabios dijeron, para estar seguros, 2 grados es peligroso. Solo lo que garantiza es 1.5 grados. Uy, qué tremendo. O sea, estamos en una urgencia, en un límite. Entonces, al decir esto, ¿qué quiere que cuando le digo con todo, sí, pero estamos en 1.3, claro, pero 1.3 corresponde a una medición de un par de años atrás, porque hacer todos los cálculos toma su tiempo. Y por lo tanto, yo diría que ya estamos en la quemada. Bueno, y ahí uno recuerda la entrevista que le hicieron a Heidegger en la revista de Spiegel antes de morir, y le hacen criticando el mundo técnico, la tecnificación del mundo, era muy pesimista, pero y dice, ¿qué hacemos, maestro? Dice, solo un Dios podrá salvarnos. Le voy a preguntar a Ricardo Lagos si solo un Dios podrá salvar la tierra, o al hombre en realidad, o no, al regreso de esta pausa en Desde el Jardín. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. En este jardín ocurren cosas increíbles y de repente sorprendentes. Bueno, desde luego las sorpresas que nos entrega la propia naturaleza, el canto de los pájaros, pájaros nuevos que de repente llegan. Por ejemplo, el chucao, que es un pájaro sureño que me traje desde el sur. Pero encontrarme con Ricardo Lagos en mi propio jardín ya es una sorpresa impresionante, sobre todo en el Día Mundial de la Tierra. Un gusto de tenerlo acá, presidente, en este jardín. Y la pregunta que yo hacía antes de irnos a la pausa, por el diagnóstico que usted mismo estaba haciendo, es decir, que estamos llegando al límite, y eso son datos científicos, no son elucubraciones de apocaliptas o milenaristas, habla una cifra, el 1.3, estamos llegando, y el límite sería el 1.5, o sea, estamos a un tris de una catástrofe. Y la pregunta y la respuesta que decía el filósofo Heidegger cuando le preguntan en ese momento era más bien la Guerra Fría, el tema de las ojivas nucleares, la posible bomba atómica, la Guerra Fría era un momento dramático. Y él dice, solo un Dios podrá salvar. ¿Usted diría lo mismo ante la situación actual del estado de la Tierra, Ricardo? A ver, no sé si es pertinente lo que voy a decir. Recuerdo un número de la revista Time en inglés, en donde estaba claro ya que los astrónomos habían detectado el origen del universo y sabían cuál era la combinación de elementos químicos, físicos, la plasma, etcétera, que explicaban el origen del universo. Y con este motivo el Economist, el Time, entrevistó a 30 que eran los principales astrónomos del mundo. Y todos le dieron la explicación exacta de cómo se produjo el Big Bang y el origen del universo. Y la siguiente pregunta es, entonces, ¿usted no cree en Dios? Porque ahora usted sabe cómo se originó el universo. Bueno, lo interesante era que más de la mitad le dieron una respuesta. Sé cómo se produjo desde el punto de vista de la composición de los distintos elementos de la naturaleza. Pero, dada la improbabilidad que se hubiera dado de tal manera como para producir el Big Bang, más de la mitad decían, eso entonces a lo mejor es obra de Dios. Abre un camino a la posibilidad de explicaban de qué manera tenía que hacerlo Dios para producir el universo. Me llamó la atención la respuesta, ¿verdad? Sí. Pero ¿quién nos salva? ¿Quién salva el planeta? Entonces, hoy... Es un clamor de las nuevas generaciones, Es un grito ya. Es un grito. A esa niña que está haciendo discursos, que ha generado un movimiento de marchas por las redes sociales, ya es un clamor. O sea, hagamos algo de verdad, porque da la impresión que las cosas que se han hecho no son suficientes. A lo mejor es injusto el diagnóstico, se está haciendo muy crítico, pero pareciera que
que la élite política o la clase política mundial no ha dado el ancho para resolver esta situación tan dramática? Bueno, yo creo que hay mucho de eso, ¿verdad? Porque no es fácil, cada país se asigla, yo soy un soberano, pero comencemos entendiendo que su soberanía termina cuando comienza la del otro, y su soberanía no puede estar por sobre la supervivencia del ser humano. Dos observaciones. Primero, creo que nosotros en nuestra sociedad somos esclavos de un cierto paradigma. Hay que crecer, tener más ingreso por habitante. El ingreso per cápita es muy importante. Y durante 30, 40, 50 años, usted anda por el mundo y le preguntan, ¿y cuál es su ingreso por habitante? Y según eso usted es más o menos importante, el ingreso por habitante. ¿Infla el pecho o no? Infla el pecho o no, claro, mire cómo estoy, le estoy haciendo bien, Sí, estoy creciendo. Claro. Mi ingreso por habitante está creciendo. Sí. Sí. Sin embargo, yo creo que en este siglo XXI vamos a entrar a otro paradigma. Sí, usted va a responder, mi ingreso por habitante es tanto. Y le van a preguntar de vuelta, ¿y cuánto emite por persona? Perdón, señor, ¿qué? Sí, ¿cuántos gases de efecto invernadero emite por persona? Ah, bueno, y ahí hay grandes diferencias. ¿Quién emite más por persona en el mundo? Estados Unidos. Entre 20 y 21 toneladas al año por persona. Si queremos llegar a una solución segura, si vamos a hacer el año 2050 9.000 millones y no 7.000, esos 9.000 millones no pueden emitir más de 2 toneladas por persona. ¿Y cómo se compatibiliza eso con el desarrollo económico? Porque ahí uno entiende por qué China, usted mismo lo decía, claro, está tomando las medidas que tenía que tomar, los compromisos, porque los chinos cumplen sus compromisos, pero tiene que conciliar que tiene, no sé, 600 millones todavía en estado de pobreza y por lo tanto va a ser difícil. Sí. Entonces ahí yo creo ¿Cómo que... se concilian esos dos paradigmas? ¿Cómo se concilian? Se concilia cuando usted dice, ahora necesito un crecimiento que sea sustentable. No basta el crecimiento si no es sustentable. Claro, uno puede pensar en los países escandinavos siempre. Suecia entonces ha crecido en los últimos años como un 20-25% y ha disminuido la emisión en un 7 o un 8%. O sea, no obstante crecer, disminuyó. O le puedo poner este otro ejemplo. ¿Y cómo se logra ese equilibrio? ¿Cómo lo logra, por ejemplo, Suecia? Porque es interesante para preguntarse en nuestro país, porque aquí también se ha puesto como el dogma de fe del crecimiento. No, por eso usted le mismo estoy dijo, diciendo. el crecimiento es importante, lo demás es música. Dijo por ahí, eso molestó a algunos, pero... Sí, claro, lo demás es música. No, lo que molestó, en primer lugar le pido excusas, porque cuando lo dije, mi mayor respeto por la música. Sin la música, ¿qué haríamos, verdad? Sí. Pero lo que quería decir es esto. Expliqué antes de poner aquello, lo que tenía que haber sustentabilidad en el crecimiento. Pero queda la frase y punto. Pero ¿por qué lo digo? Porque creo que el elemento de la sustentabilidad va a estar en que cuánto emite va a ser el paradigma de qué grado civilizatorio tiene esa sociedad. Si no va a ser considerado un país bárbaro. Bárbaro. Un país no civilizatorio, digamos. No civilizatorio. En este momento Estados Unidos es un país bárbaro. Lógico, ¿Ah? lógico. Es la ¿verdad? barbarie. Claro, si alguien que dice no creo, y no creo en las reglas, no creo en nada, entonces ¿qué cree? Porque tiene que haber en el ser humano una capacidad de diálogo. Y se dialoga a partir de los hechos. Y los hechos son los que estamos diciendo. Entonces, vuelvo al tema. Si eso va a ser así, va a haber implícito. ¿Qué ocurre cuando usted viaja en avión y le ponen en este viaje usted va a emitir tantos gases de efecto invernadero? ¿Los quiere neutralizar? Entonces, ¿por qué no da un poco más de dinero para que se planten arbolitos que neutralizan los gases que usted emite en su viaje? En algunos países escandinavos, algunos productos vienen con el precio y cuánto emiten. Y cuando le dicen cuánto emite usted por un kilo de carne,
Y ahí entonces agrego a los gases del anhídrido carbónico el gas butano. Bueno, las vacas. Las vacas. Las vacas son una de las fuentes más importantes, al parecer, de lo que ¿Verdad? estamos hablando. Entonces, no por echarle la culpa a las vacas. Yo tengo respeto, tengo unas amigas vacas que andan por acá en los pastos cercanos. El chucao las conoce. Bueno, porque a veces el chucao se sube arriba de una las vaca. vacas, ¿no? Ya, pero las vacas sí, Bueno, ojo con las claro, vacas. Y ojo ojo con con el consumo de carne. Entonces, Bueno, y usted ha visto lo que ha estado ocurriendo entonces. Ya vamos a llegar a ese tema en algún momento. ¿Qué tiene que ver con nuestro consumo? Porque empezamos a pensar entonces, bueno, es que entonces es más sano esto que aquello. Porque el consumir puedo pagarlo, pero no es un problema de pagar. Entonces, creo que el hecho de que la carne en muchos lugares están apareciendo de esa manera. Le voy a decir otra. Le invitan a cosas muy raras a uno, como expresidente y estas cosas de cambio climático. Me ha invitado Miguel Torres, el famoso productor de vinos en España, que se instaló en Chile, qué sé yo, y decidió hacer una gran reunión de productores de vino del mundo en Barcelona. Propósito de la reunión: es posible poner un sello a todas aquellas botellas de vino que hayan producido ese vino con menos de X emisiones. Y estaban allí los de California, los franceses, para qué decir, los nuevos productores de vino de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chilito, qué sé yo. Bueno, ellos querían hacerlo, o sea, ellos querían, si podían poner en la botella un sello de calidad. No se pusieron de acuerdo en la magnitud, porque si usted piensa bien, bueno, tiene que regar a las parras, tiene que el problema del agua que ya se verá, etcétera. Y por lo tanto es posible separar, y ellos entendían que si ponían este sello de calidad, la gente podía preferir ese vino a otro que no tenía ese sello. Vale decir, se querían adelantar a esta toma de conciencia. Y eso es lo que hace entonces tan importante cuando uno dice, ¿qué se hace frente a estos señores que se niegan a ponerse de acuerdo? Entonces yo creo que hay una respuesta muy hermosa. A Trump, ¿quién le dieron la respuesta? Una mayoría de gobernadores que dijeron, en nuestro estado vamos a seguir planteando el tema de disminución. Hay una rebelión de gobernadores norteamericanos frente a Trump, frente al tema del cambio climático. Interesante eso, ¿eh? Presidido por el señor Brown, en su último mandato. Y estuve el año pasado con él en la reunión que convocó en California a todos los gobernadores de Estados Unidos. Claro, cuando usted es California con 80 millones de personas, y ojo, esos 20 toneladas por persona que emite Estados Unidos, ¿sabe cuánto emiten en California? 10. Y no es porque tengan un menor ingreso. Europa emite entre 10 y 12. O sea, son países que han tomado medidas. Y le pongo un ejemplo más concreto. Es Ricardo Lago, que está aquí en mi jardina, por el que ¿quién está hablando de ecología y de cambio climático? Es Ricardo Lago, que está conmigo aquí en Desde el Jardín. Bueno, le quiero dar esta última cifra porque las cifras aburren. Pero es que esa me impactó tanto que no puedo dejar. El transporte emite muchos gases de efecto invernadero. Porque, claro, la benzina, el diésel, para qué le digo, que es mucho más, etcétera. Entonces, claro, la solución es transporte público más que el otro. Bueno, se hizo un estudio y se midieron 2 ciudades. Atlanta en Estados Unidos, Barcelona en España. Ambas ciudades tienen 5.300.000 personas. Ambas ciudades tienen prácticamente el mismo ingreso por habitante. Pero en materia de transporte, Atlanta emitía 7 veces más. Qué impresionante la cifra. 7 veces más en transporte que lo que emite Barcelona. Claro, yo entiendo. Atlanta son grandes espacios de terreno. Usted se sube a su auto, camina 20, 30 kilómetros por autopista y 30 minutos después se baja a un lugar de trabajo. Claro, Estados Unidos es la civilización del automóvil. ¿Verdad? Es la civilización del automóvil. Quiero hacerle una pregunta. Y Barcelona, la densidad de edificios de apartamentos, porque está pegado al mar, etcétera, y tiene transporte público. Entonces, la pregunta era,
¿Cómo queremos que se parezcan nuestras ciudades del futuro? ¿A Atlanta o a Barcelona? O sea, porque va a continuar un proceso de migración del campo a la ciudad. Si ese es un sí o sí, bueno, podemos ordenar y decir, tengo que tomar medidas para hacer más Barcelona que Atlanta. Ahí hay otro tema importante, interesante, que es el tema de la migración y las inmigraciones o migraciones. ¿Qué vínculo tiene la migración con el cambio climático? Y cómo ve usted, cuál es la visión sobre el tema de la migración? Bueno, yo creo, primero, migración hay, pongámoslo así, el ser humano desde que está en la Tierra, 70.000 años atrás, ha migrado. Uh-huh. Dice que el ser humano, el primero emergió, ahora hay unas discusiones, pero la mayoría le dice que comenzó en África. Y de ahí comenzó a diseminarse. Y cruzó el estrecho de Bering, etcétera, ¿no? Así es. ¿Ya? Bueno, lo concreto es que el hombre migró. Lo concreto es que después que hubo la primera civilización, ¿cuándo hubo civilización? Cuando el hombre descubrió la agricultura. Cuando el hombre descubrió que si planto algo va a haber una semilla, la semilla va a producir un fruto, va a producir un tomate, qué sé yo. Y por lo tanto, en ese momento el hombre dijo, necesito reglas, pues, ¿no? Primero, el vecino del lado está mirando mi terrenito con mucho interés. Me quiero defender. Uh-huh. Después que lo ves como divido los tomates, etcétera. Bueno, la civilización comienza con la agricultura. ¿Sabe usted? Una de las primeras migraciones fue de Europa hacia lo que hoy es los países del norte de África. Los jardines colgantes de Babilonia, que es lo que eran. Entonces vieron que eran mucho más salvajes los amigos europeos que estaban en ese tiempo en el norte de Europa, que pasaban bajo frío la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Y vieron que cruzando el Mediterráneo, mire usted, y bueno, fueron las primeras desplazamientos, o sea, migraciones ha habido de norte a sur y de sur a norte. Pero pareciera que hoy día hay migraciones que tienen que ver directamente con el cambio climático. Hay migraciones bien dramáticas. Como Totalmente. Por ejemplo, ¿cuáles? O sea, entiendo que usted estuvo en Addis Abeba hace poco. Vamos o va a ir a Addis Abeba. Estamos a ir a Addis Abeba con un grupo. Etiopía, ¿no? En Etiopía, precisamente porque Etiopía es un país de paso. Y Etiopía entonces está con el problema de cómo defiende su frontera sur, porque la sequía hace que ellos quieran ir hacia el norte. Toda el África subsahariana está creciendo el desierto. Y su aspiración es llegar entonces al Mediterráneo y cruzar al otro lado. Esa imagen de estas multitudes huyendo de la sequedad completa en este continente africano es tal vez la imagen de lo que va a ocurrir con nuestro planeta en todos los lugares de aquí a, no sé, claro, o sea, 100 años o menos por el tema del agua, ¿no? Si no tomamos medidas, como plantar más árboles, si no tomamos medidas, porque, claro, pero plantar árboles implica resolver el tema del agua, el tema de la energía, el tema del consumo, el tema, o sea, cada uno de estos temas son cruciales. Hablemos del tema del agua. Usted está escuchando ahí y viendo esta agüita, este regato de agua, así le pongo yo, que es un nombre que le ponía Gabriela Mistral a unos riachuelos interiores que había en las casas antiguas del Valle del Elqui. Esta agua, como usted lo dijo en Caleu, puede que era un agua mucho más torrentosa cuando llega acá, ya puede que ya no esté y que mis hijos ya no la vean, que desaparezca el agua completamente, ¿no? El tema del agua es un tema central. Está presente en el imaginario, algunos hablan de la guerra del agua, ya eso es un cliché. ¿Cómo ve usted el tema del agua en Chile y cómo lo ve en el mundo? ¿Y cuáles son, y qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la mirada, la visión para enfrentar ese temazo? Yo diría que tenemos que acostumbrarnos a cambiar nuestro modo de pensar respecto al agua. Para el agua, la inmensa mayoría de la gente en la agricultura era gratis. Usted sacaba un canalcito del río que bajaba y con ese canalcito que construía regaba sus plantas. Y cuando tuvimos más problemas, entonces hicimos embalses. En Chile prácticamente hemos agotado, quedan todavía embalses por construir, pero ya nuestro gran problema es que por esta sequía que avanza, hay muchos embalses que ya no se llenan. Uh-huh. Entonces, seamos claros, el agua va a dejar de ser gratis. El agua va a ser sinónimo de energía.
sea porque tengo que sacarla de un pozo que está a 6, 8, 10 metros, que antes lo sacaba a 3 en Caleu. Ahora, los antiguos eran más inteligentes. Usted tenía derecho a hacer un socavón, no un pozo, un socavón. Pero ese socavón lo construía en el terreno el que estaba más arriba mío. Así lo vi cuando llegué a Caleu. Y en mi terreno había entonces un almacenamiento de agua del que estaba aguas abajo mío. O sea, regábamos por gravedad. Eso se acabó también. Ya no hay acumulación. Y entonces, el agua hoy, claro, usted tiene agua si es capaz de sacarla subterránea. Pero eso implica, ¿con qué energía? Hay quienes plantean críticamente y se preguntan por qué el agua está privatizada en Chile y está en manos de extranjeros. No sé si es una visión muy caricaturesca. ¿Cuál es su visión de eso? Bueno, el peligro de que el agua esté en manos de extranjeros, sobre todo en el escenario donde el agua va a ser un elemento digamos, muy esencial y escaso y peleado por los países. Primero, digamos las cosas como son. Eso es producto de la reforma que se hizo en la dictadura de Pinochet. El 81 se cambió y se dijo que las aguas se entregan en concesión, pero se entregan en concesión de por vida. ¿Qué decía el viejo Código de Aguas? El anterior al 81. Sí, le doy una concesión. Y usted puede hacer un canalcito y lo saca del río y riega su predio. Pero con una condición. Dispone 5 años para hacer el canal. Y si a los 5 años no hace el canal, vuelve al Estado. Ahora, usted lo dice a perpetuidad, y perdón que lo diga así, la gente pedía derechos de agua. ¿Se acuerda del mimeógrafo? Que es elemento para reproducir. Bueno, tenían hechas las peticiones de agua mimeógrafo, llenaban el hueco nada más. Y si quedaba agua, el Estado daba. ¿Y qué pasa? Y eso entonces me parece gravísimo, porque desde esa época hasta hoy, 81, estamos discutiendo este tema. ¿Y no habría que tomar una medida radical en algún momento que el Estado de Chile diga hay que cambiar esto y hay que volver el agua al Estado? ¿Qué piensa usted? Claro, ¿Cuál sería la mirada de futuro? Yo creo que hay que tener primero la decisión de cambiar a futuro. Pero si usted me apura un poquito más en la entrevista, tengo que decirle que ya casi no quedan aguas de superficie. Y lo que queda son aguas subterráneas. Pero los estudios para saber exactamente el mapa de las subterráneas cuesta mucho dinero. Entonces hay dos cosas. Primero, tenemos que reivindicar. No es posible. Se le estableció a los que no usan su concesión una multa. Porque yo dije, es muy injusto el derecho de propiedad, que es gratis. ¿No? Usted le piden contribuciones. Si tiene un terreno que no lo usa, no lo cultiva, igual le van a cobrar contribuciones por el terreno. Bueno, eso se logró medianamente, pero con cifras bajas. ¿Para qué estamos con cuentos? Y yo creo que ese es un tema que hay que abordar con urgencia. Porque, digámoslo, el agua va a ser energía. Aquí y en el resto del mundo. Entonces, claro, usted tiene formas ahora. Yo calculé, ¿cuándo gastaba yo más agua? Mire, le estoy hablando de un terreno chiquitito, de menos de 5 hectáreas. Yo gastaba mucho más agua en Caleu en verano que en invierno. Porque en verano tenía que sacar agua con el pozo. Ricardo, escuchándolo hablar a usted, uno se pregunta, aquí hay grandes temas de futuro. ¿Dónde están esos grandes temas y cuáles son, aparte de los que ya hemos hablado, en la política? Porque pareciera que la política está concentrada en los pequeños temas algunos irrelevantes, es cosa de leer la pauta a veces de los diarios o los noticiarios de televisión, las disputas, etcétera. Tenemos grandes temas inmensos. ¿Dónde están esos grandes temas? ¿Por qué se han invisibilizado? ¿Por qué ha desaparecido? Yo creo que esos grandes temas están, primero, en que vivimos en un mundo globalizado y la forma clásica de pensar era que teníamos países con alto grado de autonomía sobre los problemas que había que resolver. Y de repente usted se da cuenta que frente a estos temas que estamos hablando, ningún país, por poderoso que sea, los puede resolver.
pero también el resto de los países, si no están los poderosos, pueden resolverlos por su cuenta. Es decir, hoy día... Hay una interconexión, producto de la globalización. O sea, hoy día no es el Estado-Nación lo importante, sino que sería una nueva realidad, que es el Estado, el país-continente, por decirlo así. Bueno, eso es una nueva realidad. Uh-huh. Porque nos acostumbramos después de la Segunda Guerra, ¿verdad? Los países vencedores, consejos de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces está lo que dice usted, los países continente, que van a tener una fuerza enorme. Y los demás, más les vale estar de acuerdo entre ellos. O sea, si una América Latina no es capaz de hablar con una sola voz, no nos van a escuchar. Europa, más vale que se ordene, porque tenía un alto grado de ordenación Europa. Para muchos países era un ejemplo lo que estaban haciendo, llegar a la moneda única. Si hay alguna expresión de soberanía en un país, es imprimir la moneda. Decidir tener una moneda única. ¿Qué me explicó Felipe González una vez? Es que el país más importante se llama Alemania. Entonces yo prefiero, en lugar de informarme por el diario lo que acordó el Banco Central Alemán, que yo tenga un voto en un Banco Central Europeo. Ahora, esa misma Europa está hoy día en crisis. Que le diga, claro. Lo que está pasando en Inglaterra es impresionante, dramático, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se recompone este mapa geopolítico mundial global? Hay una globalización fisurada, surgimiento de populismo, es un escenario inmenso. Lleno Pero de ese es un fracturas. elemento. Escúcheme si le agrego el otro. Las redes, internet. ¿Por qué? Porque las redes establecen una inmediatez en la comunicación desconocida antes. Porque Gutenberg inventó la imprenta para producir Biblias y poderla interpretar cada uno como quisiera. Pasaron 120 o 130 años hasta que apareció un diario. La Gaceta en Francia es de 1630. Y después pasaron otros 100 años, aunque hubo un conjunto de filósofos en Francia que dijeron, bueno, pero nosotros sabemos lo que está resolviendo el rey porque leemos el diario. ¿Y qué es lo que está en el diario? Los temas que quiere resolver el rey con su corte. Y salió un señor Montesquieu, un señor Voltaire, un señor Rousseau con el contrato social y dijo, no, momentito. Los que sabemos leer y escribir también tenemos derecho a opinar. Y ahora son las redes. Y ahora son las redes. ¿Y qué va a ¿Cuál es la cambiar eso? diferencia? Porque después vino la radio, pero igual en la radio, ahora, usted tiene la ventaja de la radio de que puede hablar y extenderse mucho, como lo estamos haciendo ahora. Es que estamos en un jardín, ya que hay una En el libertad. jardín hay libertad para actuar. Un tiempo único, diría yo. Claro. casi un lujo asiático. Un lujo asiático en el jardín, aquí, hablar en el jardín. Y después llegó la televisión. ¿Y sabe la única diferencia con la televisión? Es que ahora usted lo veían en la tele y sabían quién era usted. Ya, ¿y las redes? ¿Qué es lo que cambian? Es la Lo pregunta que que yo le cambia la hacía. red es que ahora la política que acostumbraba a ser vertical. Hablaba el líder, pues escúchenme, habla el líder. Hablaba el partido. ¿Se acuerdan los tiempos de la orden de partido? No, orden de partido. Eso sagrado. Bueno, ve usted lo que pasó con esta votación del Trans-Pacific Partnership, ¿no? Del acuerdo transpacífico. En que su partido... En que hubo un partido que le dijo no al ex canciller de Chile. Su propio partido, ¿no? El PPD, estamos hablando. El PPD, claro. Entonces uno dice la orden de partido. No, eso son cosas antiguas, pues, señor. No me vengan con... ¿Qué quiero decir con esto? La política ha devenido en algo mucho más vertical. No, ahora es horizontal. Yo no quiero leer lo que me están mandando a decir en Twitter a partir de esta entrevista. O sea, no se esperan un minuto. ¿Qué hace Lagos? Sigue hablando. ¿Y cómo se reinventa una política ya no vertical y horizontal? Es una pregunta que vamos a dejar para el bloque siguiente. Estoy con Ricardo Lagos, estamos en el jardín y estamos celebrando hoy día el Día Mundial de la Tierra. Regresamos en unos minutos. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Y aquí seguimos en el jardín. El Chucao. Acaban de escuchar al Chucao. El Chucao se acercó. Parece que quiere conocer a Ricardo Lagos. Me encontré con Ricardo Lagos en el jardín y venimos conversando desde las 7:30. Ya ha pasado mucho tiempo.
Este es un programa especial, estamos en el Día Mundial de la Tierra y qué mejor que celebrarlo conversando con el expresidente de la República, que además es un apasionado de este tema, un apasionado activo en cumbres mundiales, en conversaciones, en iniciativas. Tengo entendido que participó de una carta que se le mandó a Trump de varios expresidentes de la República. Así es. ¿En qué consiste esa iniciativa de esa carta? Eso fue hace un par de años atrás, tan pronto Trump hizo el anuncio, me pareció que este Club de Madrid, el Club de Expresidentes, debíamos tener una actitud a partir de nuestra experiencia. Buena parte de los que habían hecho el protocolo de Kioto, el 98, firmaron la carta. Un Cardoso, un Zedillo, un Wynkoop de Holanda, estaban todos, Wynkoop, el primer ministro, bueno, lo firmaba. Entonces eso me pareció muy importante y lo mandamos. Y ahora entonces, acá en Chile, yo creo que este es un tema central para el ser humano, para la persona. Porque hay una responsabilidad a nivel de país, también una responsabilidad a nivel de la región o de la comuna, de la comunidad a la cual tú formas parte, porque tiene características especiales. La forma como vas a abordar el tema, si estás en el norte de Chile, donde tienes la riqueza de la energía solar, con un grado de intensidad enorme, y la importancia de esa energía solar traerla al resto de Chile, y para eso el tendido que se está haciendo. Pero junto con eso, también está la responsabilidad tuya, como ciudadano, como persona. Y ahí entonces nos pareció, así como hace 4 años atrás en la Fundación Democracia y Desarrollo, cuando se discutía tanto el tema de la Constitución, yo dije, ¿y se puede escribir una Constitución por la gente, por los ciudadanos? Y tuvimos un consejo asesor, 15 personas, todo el arco político, para garantizar que hacíamos las preguntas de una manera neutra. Fue muy exitoso. Y ahora entonces nos pareció oportuno hacer otro desafío, que se llama Cambia el Clima. ¿Y eso es una aplicación que...? Es una aplicación que si tú entras aquí está. ¿Puede usted enfocar este Cambia el Clima aquí? Ahí está en ese dispositivo. Cambia el clima, dices .cl, ¿no? Cambiaelclima.cl. ¿Y qué pasa en ese dispositivo? Y ese Cambia el Clima entonces es una invocación. Hay cambio climático. Entonces tú cambia el clima. Entonces tú apresúrate. Tú puedes hacer. Y en esta aplicación entonces usted dice, ¿cuáles te parecen buenas ideas para enfrentar el cambio climático? Elige un tema, energía. Elige un tema, ciudad. Elige un tema, transporte. Elige un tema, basura. Elige un tema, agricultura y ganadería. Lo ponemos así para que la ganadería es muy importante por lo que dijimos antes. Elige un tema, consumo. ¿Vas a seguir consumiendo carne como lo haces? Elige un tema, agua. Elige un tema, conciencia y conocimiento. Vale decir, ¿tienes conciencia de lo que ocurre? ¿Cuál es tu conocimiento? Y a partir de eso, ¿qué tú puedes hacer? Y entonces, a partir de esto, estamos induciendo a la ciudadanía a participar. Y lo más importante, por ejemplo, hoy, en Cambia el Clima, estamos colocando la carta de los 70 y tantos jefes de Estado dirigida a Trump. Y entonces uno puede firmar y entonces lo que estamos diciendo es, distribúyela y fírmala. Vale decir, compartes lo que dice esto, que es una carta muy adecuada, muy correcta, de presidente a presidente, pero muy fuerte. Y esta carta, el primero que la firmó fue Ban Ki-moon, el que venía dejando el cargo de secretario general, y que fue el que colocó el tema de cambio climático con mucha fuerza durante su periodo de secretario general. Entonces, mi impresión es que queremos ahora, con esto, de colocar esta carta, que desde Chile salga esta pequeña iniciativa hacia el mundo. Firmamos la carta los chilenos, suscribamos, distribuámosla,
Y la carta es un pretexto para que todos tengan una voz y la voz se escuche. Y sean protagonistas en esto que estamos conversando. Entonces vamos a pasar el aviso, es Cambia tu clima. Cambia el clima. Cambia el clima.cl, es una aplicación que se puede bajar. Usted la baja aquí en el teléfono. En el celular. Seamos claros, ¿eh? Vimos hoy día las primeras cifras. El 60% lo baja del celular. El otro 40% o el computador u otras aplicaciones. Ahora, por cierto, claro, esto está en Facebook, está en Instagram, está en todos lados. Perfecto. Ricardo, toda esta crisis que va provocando calentamiento global, que va cambiando la fisonomía de la Tierra, pero que también esto va unido con la crisis de la política. Eso es. Hay una crisis de la política. Lanza el día lunes, me parece, lunes sí, en Valparaíso, un libro de Agustín Esquella que se llama Democracia, crisis o colapso. La teoría de Esquella es que la democracia está en crisis en el mundo, fundamentalmente porque no ha logrado encajar bien con un neoliberalismo radicalizado. O sea, que ese neoliberalismo pone a la democracia en pruebas que no es capaz después de superar. ¿Qué piensa usted de esa tesis de Agustín Esquello? Muchos lo han planteado. Tiene un punto de razón muy fuerte, que es la crisis del 2008. Porque todo el mundo habla, cayó el muro de Berlín. Sí, cayó el muro de Berlín, una estantería grande que teníamos en nuestras colecciones de libros, en nuestras bibliotecas. En nuestra biblioteca mental. Que pensaron ahí. Pero la crisis del 2008 es la crisis del neoliberalismo extremo, digo yo. Y por lo tanto, porque no hubo capacidad para enfrentarlo. Porque los que dijeron esto lo resuelve el mercado, se equivocaron. Estados Unidos fue el primero en resolverlo y sacó los niveles de desempleo, pero fue una política de imprimir dólares del presidente Obama, y en cambio Europa dijo no, la austeridad, tengo temor a la inflación. Y mire usted lo que le ha pasado a Europa, que todavía no sale. Entonces, efectivamente, la crisis produce eso, pero es más profundo. ¿Por qué? Porque en los países ricos, mi impresión es que el sueño americano se acabó. Yo sé que mis hijos van a estar mejor que yo, me alegro por ello. Eso se acabó. Se acabó. El temor hoy día es que mis hijos van a estar peor. Bueno, por eso explica además el triunfo de Trump. O sea, Trump catalizó la frustración de ese votante blanco que vio que el sueño americano se le desmoronaba completamente, ¿no? ¿Verdad? Y luego, del punto de vista de Europa es lo mismo. En Europa, la verdad es que la masa salarial o se mantiene igual, los salarios no suben, o ha bajado. En Italia, el primer país grande de Europa que toma una vía populista, no es casualidad que el 92% entre el año 90 y el año 15, el 92% de esos salarios están iguales o han caído. Son bien dramáticas esas cifras. Usted habló del desmoronamiento de esa estantería del muro de Berlín. Y lo que parece estar, no sé si decirlo, en el suelo o en una crisis más que profunda, algunos dirían terminal, es la izquierda. ¿Qué pasa con la izquierda? ¿Qué significa ser de izquierda hoy día? La izquierda latinoamericana, no hay que ir más lejos. O sea, ver la foto de los presidentes nuevos de Latinoamérica es muy significativo. Lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Cuba. Y en relación a todos estos temas que estamos hablando, ¿desde dónde se refunda? Si es que se refunda la izquierda o es posible la izquierda todavía en el mundo. Pareciera que incluso uno empieza a cuestionar las bases filosóficas de esa izquierda, que pareciera que hubieran llevado la mayoría de las veces a un fracaso. Estoy hablando de la izquierda obviamente más radicales, pero también la socialdemocracia ha estado en crisis, está bien golpeada, bien en el suelo, para qué decir en Chile también. ¿Qué pasa con esa izquierda y cómo se refunda, se reinventa, hacia dónde tiene que ir y por dónde tiene que ir, piensa usted, Yo quisiera Ricardo? pensar que en el caso europeo es muy cierto. Cuando hubo presidentes socialdemócratas en medio de la crisis y decían, es que si tomamos estas medidas los mercados no lo van a entender, entonces me pareció a mí que había que llamar las campanas a rebato, porque no es posible que un presidente o un primer ministro socialdemócrata diga, los mercados no van a entender si tomo esta medida.
No, al revés. El gobernante está para ordenar los mercados dentro de ciertos límites, pero entender que había que tener una política más proactiva. La suerte que tuvo Europa es que tuvo un señor Draghi, el presidente del Banco Central, que arregló más o menos cómo poder enfrentar y mantener el euro. Pero yo creo que aquí hubo realmente una falta de visión hacia adelante. No deja de ser notable que la salida de la crisis de la anterior, de la Primera Guerra Mundial, entre las dos guerras, los países escandinavos salieron, pero salieron con sus propios medios y atreviéndose a exportar a Europa. Digo esto ¿por qué? Porque creo que es cierto, pero no sería tan drástico. La esperanza hoy en Europa, primero Portugal. Portugal se ha transformado en la pequeña maravillita. Así, ¿eh? Porque crece a pesar de ser tan pequeñito. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación de esa pequeña maravillita de que es Portugal? Yo creo que ha sido una combinación. Uno, un presidente que fue elegido más bien por su personería intelectual de un gran jurista, pero un jurista que tenía proclives, inclinación más bien de centroderecha. Pero ese presidente entendió que, bueno, si habían elegido mayoritariamente al Partido Socialista, su obligación era llamar a los socialistas. Y los llamó a formar gobierno. El dilema que tenían los socialistas y los comunistas. ¿Una especie de cohabitación, así como la francesa en la época de Mitterrand? Sí, bueno, claro, porque porque tiene menos poder el presidente de Portugal que tiene el presidente francés. Pero al margen de aquello, su poder es cuando dice, llamo a fulano a formar ministro. Y llamó a los socialistas. Todos le dijeron, pero ¿cómo? Si llegó segundo. Sí, pero es que los socialistas más los comunistas no se van a poner de acuerdo. Y efectivamente los socialistas no se pusieron de acuerdo con los comunistas, porque lo que querían hacer los socialistas les parecía que era demasiado poco a los comunistas. Y los comunistas entonces en esas condiciones no querían estar en el gobierno. ¿Y qué cree que hicieron? Bueno, estamos de acuerdo entonces, pues ustedes están en el gobierno y yo mantengo mi independencia, pero le doy los votos para que pueda asumir. Es un juego de ajedrez bastante sofisticado, ¿verdad? Entonces llegó el señor primer ministro a informarle al presidente, tengo mayoría, y los comunistas van a votar porque yo sea gobierno. Oiga, pero, ¿y van a estar en el gobierno? No, no están en el gobierno. Viene enredado todo esto, pero se logró una especie de equilibrio. ¿Y lleva cuánto tiempo gobernando? O sea, ha funcionado mejor. ¿Ha funcionado? ¿Han ido para arriba? Y no hay tentación populista, no hay... Y no hay nada en absoluto. En el horizonte, no, están ahí muy ortodoxos con su cosa. ¿Y qué es lo interesante? Que ahora, en las próximas elecciones en España, como van las cosas, Pedro Sánchez puede seguir siendo el primer ministro. Y tendría entonces usted un regreso en donde ha habido una capacidad de innovación muy grande, sin decirle a nadie. Él nombró la mitad de su gabinete mujeres. Se ve que las cosas las tenía pensadas de mucho antes, ¿no? Y bueno, hubo que llamar a elecciones anticipadas porque no hubo acuerdo para esto o lo aquello en la votación de los presupuestos. Y esa sería la esperanza. Ahora, volvemos a América Latina. Yo creo que el error de las izquierdas en América Latina es no darse cuenta que ya no estamos en el siglo XX. Entonces, el tema laboral es un tema distinto al que teníamos antes, donde cuando había un proletariado industrial, por supuesto que el sindicato es muy importante, la legislación laboral muy importante, y esas cosas hay que mantenerlas y trabajarlas bien. Pero junto con ello hay que entender que crecientemente vamos a vivir en un mundo de servicios. Y donde la robótica va a producir un cambio fundamental al mercado laboral. ¿Y qué va a decir la izquierda ahí? Bueno, ¿Con qué, ahí voy. ¿Qué va a pasar con esa izquierda? Donde ya esa izquierda tiene que entender que la globalización produce ganadores y perdedores. Y de los ganadores también, y los perdedores, ¿quién se ocupa? Y las recetas
que en el pasado teníamos para los perdedores, que era la legislación laboral y si no la huelga, etcétera, no opera cuando se trata de los temas que tú dices. Un solo ejemplo. Un grupo de chilenos inventaron una robótica muy simple. Ver qué pasa en las estanterías de los supermercados para colocar el stock adecuado para el día siguiente. ¿Sabías tú que había un número importante de chilenos que en la noche iban a ver y faltan tantos juegos, tantos estos? Bueno, todos van a quedar cesantes. Entonces, está funcionando el robot que mira y dice qué es lo que falta en cada estantería. Y este servicio lo ofrecen a los supermercados y le dicen que tenemos un agregado. Esta información que toma el robot la manda a la India. Ay, ¿por qué a la India? Bueno, porque cuando usted termine de tomar la información, en la India están comenzando a trabajar, pues. Y mientras usted está de noche en Chile, allá están ya trabajando. Y al día siguiente, entonces, el dueño del local tiene exactamente en la mañana impreso cuál es el pedido que tiene que hacer de la mercadería para que a las 10 de la mañana esté cuando llegan los consumidores nuevos. Ese es un tema... Este tema se inventó en Chile. Estoy hablando de Chile, no estoy hablando de... Es impresionante. Estoy con Ricardo Lago en Desde el Jardín. El otro tema de futuro, pero de presente, que te ha golpeado fuerte y nos está golpeando fuerte en Latinoamérica, el tema de la corrupción. La corrupción no solo en la política, yo sé que es un tema que le interesa, la corrupción en el Poder Judicial, la corrupción en las Fuerzas Armadas, pero la corrupción que golpea también liderazgos importantes, liderazgos legitimados, liderazgos que alguna vez admiramos. Bueno, hay dudas, hay que dar beneficio inventario, en algunos casos no, un Lula en la cárcel, un presidente de Perú que se acaba de suicidar trágicamente, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, la corrupción en América Latina, la voy a concentrar aquí. ¿Cómo la ve usted, cómo la evalúa y cómo nos ve a nosotros? ¿Nos ve con un sistema inmune suficientemente fuerte o ya ese sistema inmune desapareció? Estoy mirando hacia atrás. Está mirando hacia atrás ya. Sí, estoy mirando hacia atrás porque cuando le hacen preguntas difíciles a un presidente, uno mira atrás y le dice, ministro, ¿por qué no responde? Y no hay ministro miro aquí. para atrás y no hay ningún No hay ministro. No hay ministro. Pero con seriedad. Creo que es un tema que hay que abordar con mucha seriedad. Porque, de nuevo, esto tiene que ver con temas éticos muy profundos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que muchos piensan que las exigencias del servicio público también puede servir para otras cosas. Y ese es un profundo error, pero tiene que ver también con un tema cultural. Entonces creo que no hay otra forma que no sea ser muy estricto. Y es también producto de las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías están mucho más informadas. Entonces, claro, esas nuevas tecnologías obligan. Si usted introduce temas en donde aprende a escuchar a la gente, ejemplo, si usted quiere tomar medidas sobre este tema y las medidas las va a aprobar, ¿la ciudadanía puede o no puede ratificar aquello? ¿O puede decir es muy poco y la rechaza, quiero algo más firme? Ahora, eso que usted diga, ¿lo podría hacer? Lo puede hacer, ya, técnicamente. Eso no nos puede llevar como una suerte de democracia, entre comillas, plebiscitaria o plebiscitariamente virtual, y no hay un riesgo ahí porque sí, yo imagino... Absoluto, se lo compro al tiro. Hay un Winston Churchill, yo creo que cuando tenía que tomar decisiones, usted mismo como presidente se ve que tenía energía, que tenía autoridad y que uno agradecía, podía estar de desacuerdo o no, porque tenía un presidente que tenía un norte, una quilla. A lo mejor no estaban todos de acuerdo, pero no estaba mirando la encuesta minuto a minuto. El rating. Eso es fundamental. Uno ve otros presidentes que están minuto a minuto mirando el rating, tomando medidas. Entonces, ¿cómo combinar estas dos cosas? Porque también se necesitan hoy día liderazgos. Estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo se combina esa doble dimensión de la política? Le voy a dar una respuesta uruguaya. Uruguaya. Ya. Uruguay estableció que ante una ley del Parlamento, la ciudadanía tiene derecho a pronunciarse y decir sí o no. Siempre y cuando un número significativo, no sé cuánto, pidan un plebiscito. Pero ese plebiscito es válido solo si los que votan en ese plebiscito son más que los que votaron para elegir a ese Parlamento. Claro. Ahí lo quiero ver. Un cambio de fuerza, claro. ¿Verdad? Bueno,
Y el Parlamento uruguayo acordó derogar la ley de amnistía de los militares, cuando llegó el Frente Amplio. Y los que pensaban que eso no era conveniente porque usted habría heridas y qué sé yo, dijeron, pido que se convoque a plebiscito. Y obtuvieron la firma y se convocó a plebiscito. Para un día en el mes de diciembre. ¿Y qué es lo que hicieron los contrarios? Y que querían que se aprobara la ley. Llamaron a los ciudadanos ese día, no pierdas tu voto, anda a votar, anda mejor a la playa que el sol está precioso. Y la campaña fue entre los que iban y no iban a la playa. Ganó ir a la playa. O sea, ganó por supuesto el plebiscito diciendo lo que querían mantenerlo, pero no tuvieron el quórum. O sea, lo que quiero decir es, estoy totalmente de acuerdo, hay que tomar resguardos, porque toda institución política genera efectos políticos. Cuando hicimos tuconstitución.cl, una de las preguntas, ¿está usted de acuerdo con que se pueda revocar un mandato presidencial o alcaldicio a mitad de periodo? 60% dijo que sí, 64% dijo que sí. Entonces ahí convoqué a este consejo asesor que le dije que había de sirios a troyanos, todos ahí. ¿No creen que habría que dar una explicación? Porque claro, es muy popular, a mitad lo he hecho, pero ¿no cree usted entonces que los temas difíciles, conflictivos, que tiene que abordar un presidente, los va a dejar para la segunda mitad, para que no lo echen antes? Y un ejemplo inmediato, 2 temas duros para Obama: enfrentar el tema del cambio climático, como lo enfrentó con el acuerdo con Xi, y relaciones con Cuba. Esos 2 temas los hizo en su segundo mandato. ¿Por qué? Porque todo presidente en Estados Unidos, el día que lo eligen, piensa, no puedo ser presidente one term, de solo un término, solo un periodo. Bueno, existen estos riesgos, pero usted tiene que explicarlos. Y por lo tanto, la forma de poder abordar esto es cómo genera espacios. ¿Y qué hizo Obama? Cuando él tenía 20 millones de seguidores y les dijo, sigan en contacto conmigo en los próximos, mientras sea presidente. Y les dijo, y ustedes van a tener una gran ventaja. Cada vez que 100.000 de ustedes me pidan que yo me refiera a un tema específico, me siento obligado porque ustedes lo piden. Ahí están las combinaciones entre liderazgo y una democracia más abierta, no sé cómo llamarla, más participativa. En los últimos minutos que nos quedan, don Ricardo, estoy con Ricardo Lagos aquí en el Jardín, celebrando el Día Mundial de la Tierra. Hay mucha gente que ha tenido nostalgia de Ricardo Lagos y no sé si usted tiene nostalgia de la presidencia, pero me imagino, a pesar de que lo veo muy activo en foros internacionales, en viajes, en cumbres, haciendo política de todas maneras, política con P mayúscula, me imagino que de repente se le den en las manos y decir, me gustaría hacer esto, o yo haría esto, o yo haría lo otro. Este país, este pequeño y frágil país, país de poetas, por eso partimos con un poema de Gabriela Mistral, ahí somos fuertes, ahí no somos frágiles. Este país, en este escenario global, complicado, complejo, difícil, con crisis de las instituciones, crisis de la política, cambio climático, migraciones, tema del agua, es decir, un mundo complejo. ¿De qué manera puede levantarse? Usted lo hizo cuando en el tema de la guerra de Irak le hizo que Chile tuviera realmente una voz fuerte y no fuera ahí un comparsa de una decisión. ¿Cómo tiene que plantarse Chile? ¿Cuáles son los 3 ejes más importantes, o 2 ejes, o 2 líneas donde usted pondría, ya que viene ahora, Chile va a ser la COP, la COP, etcétera? ¿Dónde usted pondría los ejes? ¿Dónde pondría usted? Los ejes primero se hacen a partir de la región donde usted vive. Y vivimos en América Latina. Y por lo tanto, ese es el primer eje que tenemos que contribuir a ordenar en la medida que podamos para hablar con una sola voz y que nos escuchen sobre estos grandes temas mundiales. Y en ese sentido yo diría que algo muy importante es México. Así, porque ¿no? México, con su proximidad a Estados Unidos, la tendencia es que ocurra lo que ocurre con el presidente actual, que su preocupación máxima es qué pasa con la frontera y a Estados Unidos. El problema
es que no podemos regalar México a Estados Unidos. Ujú. Porque entonces, para pesar, necesitamos a México acá. ¿Y qué significa tener a México acá? ¿Cómo se hace ¿Qué eso? significa? ¿Qué temas tenemos en común para abordar estos temas? Y también entender cómo apoyamos a México en sus relaciones con Estados Unidos, de modo que Estados Unidos entienda que cuando quiere tratar un poquito mal a México, todos somos mexicanos. Lo dije una vez y llamé a un par de presidentes que ya no eran en México y les dije, ¿qué te parece si todos los expresidentes latinoamericanos nos instalamos a los pies del muro y decimos, lo que usted haga con México lo está haciendo con todos nosotros? Entonces, hay mecanismos por los cuales podemos coordinarnos. De hecho, por mera casualidad, en el Consejo de Seguridad que tú te refieres, estaba México y Chile. Éramos los dos latinoamericanos. Y le dije al presidente Fox, presidente, yo entiendo perfectamente que usted es vecino de Estados Unidos, pero ¿qué le parece que trabajemos juntos? Lo único que le voy a pedir es que el día que usted diga que ya no puede aguantar más, porque usted va a tener más presiones que yo, me avise 24 horas antes. Ujú. No fue necesario. Trabajamos hasta el final juntos. Fíjese lo que pasó. Eso se puede decir ahora. Interesante lo que usted decía de México. Estaba pensando en una Gabriela Mistral que fue llevada, Sí, por que fue supuesto. llevada como asesora por el ministro Vasconcelos de la reforma pedagógica. Por supuesto. Y hay un vínculo profundo, incluso cultural. Don Ricardo, yo le quiero agradecer este azar maravilloso que usted venía caminando, se encontró con este jardín, se sentó aquí y hemos tenido una conversación larga de 1 hora y media. Por supuesto que una conversación muy apasionante. Quedan muchísimos temas en el tintero. Gracias por haber estado aquí en el jardín. Hoy día entonces vamos a celebrar todos el Día Mundial de la Tierra. Yo quiero proponerles a los que nos escuchan, a los radiovidentes, hacer un gesto simple. Yo en mi casa lo comparto con ustedes, así como usted tiene la aplicación, de nuevo repitámosla, es Cambia el clima. cambiaelclima.cl. Tú cambia el clima.cl. Yo voy a tomar esa aplicación, la voy a llevar a mi casa, voy a hacer participar a mis hijos y vamos a invitar a que ustedes también lo hagan. Hay una oración preciosa y que parece que es de Gabriela Mistral, que la repetimos en la mesa antes de comer con todos mis niños, que dice así: tierra, esto tu gracia nos dio. Sol, esto tu luz maduró. Sol y tierra, bien amados, nunca seréis olvidados. Buen provecho, podemos empezar. Y de esa Bueno. manera rendimos una gratitud a la tierra. ¿Qué le parece, don Ricardo? Espléndido. Veo que ha sido una forma poética, como corresponde a Cristian Barker, terminar esta conversación tan grata desde el jardín. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado aquí conmigo. Nos encontramos entonces mañana martes nuevamente aquí en este jardín que siempre tiene la verja abierta. Qué bueno tenerla abierta porque si no, no habría estado usted aquí, ¿eh? Así es. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.